900 feet, temperature 22, dew point 21, QNH1017. Para poder cargar una batería y cargarla adecuadamente y que la batería cumpla con su ciclo de vida, es necesario no sobrecargarla, es necesario conocer sus límites de voltaje y corriente y conocer un poco sobre su química interna. Y el cargador que me ocupa el día de hoy es específico para la química de las baterías de ácido plomo. Dentro de la familia de las baterías de ácido plomo están las baterías de los autos, los automóviles, camiones, buses, etc. La mayoría de las baterías náuticas, que también tienen como electrolito ácido sulfúrico diluido en agua. Y las baterías conocidas como de gel, de electrolito absorbido, AGM, etc. Que todas, con algunas diferencias, también tienen la misma química, que es electrodos de sales de plomo y electrolito de ácido sulfúrico. Todas estas baterías tienen, con diferencias entre unas y otras, pero diferencias menores, la misma forma típica de carga y la forma típica de descarga, es decir, todas con pequeñas diferencias entre unas y otras. Se pueden cargar de formas similares, se deben respetar las formas de carga de formas similares, así como las formas de descarga y sus límites de descarga. Una cosa que comparten todas es los valores de carga completa, por ejemplo. El valor de carga completa para todas, hasta donde yo sé, salvo que me esté perdiendo de alguna, todas tienen 12,6 volts al estar con una carga del 100%. Más o menos una pequeña diferencia, más o menos 100 milivolt o menos, pero si nosotros medimos con un voltímetro una batería con electrolito de ácido sulfúrico, siempre nos va a dar 12,6 volts cuando está al 100% de carga, después de haber sido desconectada del cargador al menos 48 horas antes. Y la mayoría de ellas, si es que no todas, creo que hay algunas excepciones con las de ciclo profundo que se usan en embarcaciones y eso, pero todas al alcanzar los 12 volts redondos, o sea 12,0, están aproximadamente entre el 10 y el 30% de acuerdo a las características constructivas de cada una. Es decir, que lo que normalmente se cree que una batería de auto es de 12 volts, en realidad es de 12,6. Y lo que normalmente se cree que una batería cuando está cargada tiene 12 volts, en realidad es que tiene 12 volts cuando está prácticamente descargada. Y si nosotros bajamos la tensión de la batería, o sea, seguimos extrayéndole corriente más allá de los 11 volts, vamos a destruirla parcialmente, y luego, si bien va a tomar carga, la vida útil total, o sea, la cantidad de ciclos que va a poder ser cargada y descargada, va a ser menor que si siempre cortamos la extracción de corriente a los 12 volts y la cargamos de vuelta hasta su carga máxima. Para cargar este tipo de baterías hay dos métodos principales, dos formas principales, que es la carga de flote y la carga cíclica. Este tipo de baterías son muy dependientes de la temperatura ambiente, de la temperatura del medio en el cual se encuentran, y eso suele ser crítico en los vehículos. Hoy en día se le presta atención, y los cargadores que se usan hoy en día, los reguladores de tensión que tienen los vehículos para regular la carga de las baterías, tienen, entre otras cosas, sensores de temperatura, cosa que varios años atrás no tenían. También calculan la extracción de corriente por parte del vehículo, las condiciones de funcionamiento, toda una serie de cuestiones que
si bien son importantes para asegurar una carga adecuada y una larga vida útil, no son críticas al momento de plantear un cargador y mucho menos al momento de plantear un cargador en una condición más controlada, como es en el caso que me ocupa hoy, que es un cargador para una batería de gel, ¿no? Desde ya claro que este cargador que estoy planteando, cuyo circuito voy a mostrar en un rato, también puede llegar a adaptarse para cargar baterías de auto, solamente que la potencia disipada va a ser grande y va a haber que cambiar el transistor de potencia y colocar un disipador extremadamente generoso, pero se puede usar tranquilamente. Volviendo hacia atrás. Decía que en un ambiente controlado, como es el de una casa, por ejemplo, no nos vamos a preocupar por la temperatura, nos vamos a preocupar solamente por la tensión y la corriente con la que vamos a cargar nuestra batería. Las baterías de este tipo tienen típicamente dos tipos de forma de carga, una carga rápida o una carga cíclica, o sea, carga rápida, carga cíclica, o como sea que quieran llamarle, que es aplicándole una corriente relativamente grande y seteando el límite de carga, o sea, el punto donde el cargador va a cortar la entrega de corriente, en aproximadamente 14,5, 14,6 volts, a veces 15, depende de las indicaciones más específicas que dé el fabricante, pero normalmente lo típico es en 14,5 volts. Si nosotros no cortamos la carga en 14 volt y medio, y continuamos entregándole corriente a la batería, sobre todo ya sea en esa tensión o en tensiones superiores, vamos a provocar una sobrecarga que va a dañar internamente la batería y va a cortar su vida útil. Entonces, las cargas a corrientes altas y tensiones más allá de los 13,8 volts se usan para cargas rápidas. Después tenemos el otro método, que es la carga de flote, que es la más segura para la batería, pero la más lenta también, que es aplicando una tensión de entre 13 y 13,8 volts, con una corriente limitada, sobre todo en el último tramo de carga, en la línea de tiempo final de la carga de la batería, o sea, cuando la tensión de la misma se está acercando a los 13,6, 13,7, 13,8 volts, y sin la necesidad de cortar la carga cuando se alcanzan esas tensiones. Por eso se llama carga de flote, porque al alcanzar una tensión de 13,6, 13,8, al alcanzar la tensión de flote, la batería puede quedar conectada al cargador sin que resulte dañada, pero la tensión del cargador tiene que estar bien regulada para que en ningún momento pueda entregarle a la batería más tensión de la que debe tener. La parte importante de estos cargadores es que nos permiten tener una batería siempre lista para el momento de necesitarse, como puede ser, por ejemplo, para el uso de luces de emergencia o para el uso de algún equipo que necesite ser usado inmediatamente ante un corte de electricidad o en forma portátil sin mucha previsión. La otra cosa buena de este tipo de sistemas es que al estar la batería siempre conectada y siempre recibiendo una corriente mínima, se contrarresta o se compensa, mejor dicho, la autodescarga típica que todas las baterías tienen. No nos olvidemos que todas las baterías tienen una corriente interna, circula una corriente interna que varía de acuerdo a la química de cada batería, pero que la descarga a lo largo del tiempo. Entonces, esto nos permite tener una batería siempre lista. Entonces, yendo al circuito, tenemos que el núcleo, el corazón del circuito, es este circuito integrado que está acá, que está dibujado como un Zener, que es el TL431. Este circuito integrado, que pasa inadvertido para la mayoría, porque tiene un encapsulado TO92 como el BC337 o el BC548,
Es un regulador completo con un amplificador de error y un transistor de potencia. No me voy a poner a explicar ahora el funcionamiento del mismo porque va a ser motivo de otro video donde, basado en este circuito, voy a armar una fuente regulada para uso en laboratorio o donde se quiera usar, pero que sea una fuente muy simple de construcción muy simple. Este circuito integrado necesita una corriente mínima de circulación, creo que es de 1 mA, no me acuerdo en este momento, pero lo voy a anotar por ahí cuando edite el video. Y esta resistencia que está acá asegura esa corriente mínima de circulación. Como en la entrada yo estoy usando un cargador de notebook para este regulador, estoy usando un cargador de notebook que me entrega 19,5 volt, yo uso una resistencia de 2K2. Este transistor lo único que hace es amplificar, esto forma un par Darlington, para amplificar la corriente que tenemos en la base y asegurar la cantidad de corriente que necesita este TIP 41, para que en este caso son 0,8 amperes, o sea que este Darlington sobra, para poder entregarle a la batería. Esto que está acá es un limitador de corriente que se basa en la caída de tensión entre estos dos terminales, o sea, entre base y emisor, haciendo que cuando aumenta el consumo de este lado, la caída de tensión sobre esta resistencia sube hasta alcanzar la tensión de saturación entre base y emisor. Al alcanzar esa tensión, el transistor entra en conducción y deriva la tensión que entrega el integrado la deriva a la salida. Entonces tenemos una caída de tensión sobre el regulador, sobre la etapa de potencia, que hace que al caer la tensión caiga la corriente y la corriente se quede estabilizada. Entonces lo que tenemos acá es una fuente de corriente constante. Entonces tenemos un regulador de tensión y una fuente de corriente constante. Entonces de esa forma nos aseguramos que no vamos a entregarle más de 13,8 volts, podrían ser 13,6, sería incluso un poco más seguro, pero con 13,8 estamos muy bien. Y tenemos una fuente de corriente constante que nos va a permitir no entregarle a la batería más de 1 amper. En este caso quedó limitado en 0,8 amper en mi caso. Y si bien hay una fórmula para calcular esta resistencia, tiene demasiadas variables por variaciones en la fabricación de cada transistor y toda una serie de cuestiones, por lo cual yo preferí, en vez de en vez de ponerme a escribir fórmulas acá, directamente usar la solución fácil, que es sumen resistencias de 0,1 ohm hasta tener la corriente de salida que necesitan. En mi caso, esta resistencia resultó ser de 1 ohm. Y este transistor, que si bien la hoja de datos, la tensión de saturación es de 0,7 volt, en este caso es de 0,6. Por eso digo que hay muchas variables y no siempre una fórmula sería útil. Entonces opté, para no complicarle la vida a nadie, que que usen este método que usé yo. Para obtener los 13,8 volts tenemos este divisor resistivo que hace que tengamos en este punto 2,5 volts, que es lo que necesita este integrado para alcanzar un equilibrio. Para alcanzar un equilibrio con la referencia interna de tensión. Pero vuelvo a repetir, eso va a ser motivo de otro video. Acá nosotros necesitamos tener siempre 2,5. La fórmula esta no es del todo precisa, porque en este caso, en vez de ser 2,5, es 2,43. Porque nuevamente nos encontramos con que los circuitos integrados, a pesar de que el que yo usé es de buena calidad, no respeta al detalle lo que dice el datasheet. Según el datasheet, acá debería tener 2,5 volt
para poder regular. En este caso se da con una tensión menor. Por eso lo ideal sería empezar con 10K y 2K2 y empezar acá a poner resistencias muy altas, porque lo que vamos a tener que variar seguramente va a ser mínimo. Empezar a poner resistencias muy altas acá de 4K7, 82K, 100K, empezar a sumarlas para ver si alcanzamos la tensión de salida que queremos, que va a estar entre 13,6 y 13,8 volts. En mi caso puse 10K, 2K2 y quedó clavado porque usé resistencias al 10% y la variación las variaciones en la tolerancia de fabricación terminaron dando como resultado que quede justo en 13,8 volt. Magia. Pero bueno, la forma sin complicarse con fórmulas es esa, o sea, es empezar a probar resistencias de alto valor acá o acá hasta acercarnos al valor de tensión de salida que queremos. Este diodo es importante para evitar que exista cualquier posibilidad de retorno de corriente si nosotros desconectamos el cargador. La única circulación que va a haber de corriente va a ser a través de la resistencia esta y esta, que si bien la corriente va a ser muy baja, lo recomendable siempre es desconectar el cargador de la batería cuando se termina de usar. Pero yo recomiendo fuertemente ponerlo, aunque podrían no ponerlo, pero yo recomiendo fuertemente ponerlo. Este transistor BC337 puede ser 2N2222 o cualquier NPN de uso general de 500 mA, 800 mA, 300 mA. Este BC337 también puede ser reemplazado por un 2N2222. Este tip 41 se consigue en todos lados. Puede ser reemplazado por cualquier transistor NPN de potencia de más de 3 A. Pues si bien nosotros vamos a hacer circular 0,8, 1 A, lo recomendable es estar lo más arriba posible sin tampoco exagerar. Podría ir un 2N3055, pero me parece una exageración y no sé si vamos a llegar con la amplificación de este transistor dada la baja ganancia del 2N3055. Pero pueden hacer la prueba. Yo usé un TM182, que es un transistor similar al SG182 fabricado a fines de los 70, porque tengo varios ahí tirados y anduvo perfecto. Este capacitor que está acá tiene como fin evitar oscilaciones y absorber ruidos que pueda llegar a haber en este punto. Lo mismo que este capacitor que está acá y este capacitor que está acá. Si no ponemos estos capacitores, es posible que la fuente empiece a oscilar dada la altísima ganancia que tiene este integrado sobre la pata de sensado. Entonces, estos capacitores es imprescindible ponerlos. Este no necesariamente es imprescindible ponerlos, pero yo lo pondría igual. Estos capacitores de filtrado también son necesarios, aunque no son imprescindibles, pero este sí es imprescindible. Para bajar la impedancia de salida de la fuente es otra cosa que también evita oscilaciones. Este de la entrada no es imprescindible, pero yo lo pondría. ¿Con qué alimentamos esto? Yo usé un cargador de notebook. Cargador viejo de notebook que la notebook no sé dónde quedó, desapareció hace mucho. Usé un cargador que tiene que tener, en el caso del cargador de notebook, como mínimo el doble de corriente, o sea el doble de amperes, que la que vamos a usar para cargar la batería. Y para calcular, para tener una idea de con cuánto vamos a cargar la batería, tengamos en cuenta que no puede ser cargada con más del 30 o 40% de la corriente nominal de la batería si lo que queremos es que tenga una larga vida útil. Si queremos una larga vida útil, cuanto más baja es la corriente de carga, tampoco exagerando, ¿no? Pero cuanto más baja es la corriente de carga, mejor. Lo ideal es estar en un 10% aproximadamente, que es el caso del cargador que yo armé, que está en 0,8 amperes. Si a la salida tenemos 1 ampere, no pasa nada, va perfecto. Perdón, no aclaré.
teniendo en cuenta que yo lo estoy usando para cargar una batería de 12 volts 7 amperes, como dice acá. Si lo usáramos para cargar una batería de auto, este transistor sí tendría que ser como mínimo un 2N3055 montado sobre un enorme disipador de calor. Esto tendríamos que ajustarlo para que entregue alrededor de 4 o 5 amperes, no mucho más que eso, porque más allá de eso este circuito ya no se vuelve práctico por la enorme cantidad de potencia disipada, y tenemos que pensar bien qué fuente vamos a usar para la entrada por el exceso de corriente que vamos a tener. Cuando ajustamos el valor de esta resistencia, o sea, primero lo armamos con 2K2 y 10K. No importa mucho la tensión que tengamos de salida, aunque vamos a estar muy cerca de los 13,8. Durante el ajuste, acá podemos empezar con 0,6 ohms, 0,7 ohms, sumando resistencias de 0,1. Resistencias de... Si vamos a usar resistencias de 0,1 sumadas, perfectamente podemos poner de 1/4 de watt de carbón de 0,1 ohm o de metal film de medio watt o de 1 watt de 0,1 ohm. Total, la potencia disipada acá no va a ser mucha y se va a distribuir entre todas las resistencias que pongamos. Entonces podemos empezar con 0,6 ohms, por ejemplo, y poner en corto la salida a través de un multímetro en la escala de 20 amperes, o mejor, más prudente, poner una lámpara de auto, de las lámparas de luz de giro, por ejemplo, que son de 21 watts. Entonces vamos a tener como 2 amperes de circulación, y ponemos el amperímetro en serie con la lámpara de auto para ver qué corriente está circulando. Y empezamos a sumar resistencias en serie hasta alcanzar los 0,8 amperes o 1 ampere que querramos lograr. Y para regular adecuadamente la tensión de salida, simplemente conectamos un voltímetro a la salida sin ninguna carga y nos fijamos si necesitamos sumarle resistencias acá o acá. Acordémonos que las resistencias que vamos a sumar son de valor alto para ir sumando de pasos muy cortitos al colocar resistencias en paralelo. De valor alto es 47K o 100K. Ah, sí, bueno, sí, esto, disipador muy generoso. Esto es importantísimo. Una grasa siliconada de buena calidad, no es necesario poner 2 kilos de grasa siliconada, porque si ponemos demasiado termina siendo aislante. La grasa siliconada lo único que tiene que hacer es cubrir, tapar, rellenar las pequeñas diferencias y porosidades que hay entre el disipador del transistor y el disipador de aluminio o de cobre sobre el cual lo montemos. No tiene que formar un sándwich. Tiene que ser apenas una película delgada. Y el disipador tiene que ser muy generoso porque esto calienta. Bueno, acá tenemos la placa tal cual yo la armé, que está montada sobre un pedazo de madera con clavos y los componentes montados, soldados arriba de los clavos. No coloqué los capacitores de entrada y de salida sobre el circuito que estoy mostrando, como para que se vea un poco mejor cómo está hecho sin los capacitores, aunque sobre todo los capacitores de salida y sobre todo el electrolítico de salida recomiendo fuertemente que lo coloquen, porque si no la fuente puede llegar a oscilar. Acá está todo armado como para probarlo. Acá está la placa armada con el disipador. El disipador es chico, Este disipador que yo coloqué acá es chico para el tamaño, tiene poca superficie para la cantidad de potencia que disipa, o sea que llega a calentarse bastante. Esta es una batería de gel, 12 volts 7 amperes. El circuito está ajustado para 13,8 volts de salida y 0,8 amperes de corriente. Este multímetro está sensando la tensión, la corriente de salida, o sea, la corriente que circula entre el cargador y la batería, y este está sensando la tensión de la batería, que en este momento es de 12,48 volts.
Yo prendo la fuente, en la entrada le voy a estar aplicando 18 volts, prendo la fuente, se va a escuchar posiblemente el ventilador y tenemos 740 mA de circulación hacia la batería y 12,9 volt, y vemos que va subiendo poco a poco hasta cierto punto, y vamos a ver que cuando supera los 13 volt en algún momento va a empezar a bajar la corriente. Esto es porque a medida que la batería se acerca a los 13,8 volts o a la tensión que le esté entregando el regulador, va a empezar a absorber menos corriente. Entonces vamos a ir viendo que va a ir bajando la corriente. Si la batería está muy descargada, vamos a ver que la corriente va a estar en el tope y la tensión va a ser relativamente baja. Lo mismo que si le colocamos una lámpara en vez de la batería en las etapas de prueba, vamos a ver que la corriente va a permanecer inamovible y la tensión va a caer fuertemente, producto de la limitación de corriente. Entonces yo lo dejo ahí y lo voy a dejar un rato y vamos a ver cómo va a ir bajando la corriente que consume la batería, que está consumiendo la batería del cargador. Acá tenemos que la corriente que está absorbiendo la batería ya bajó a 600 mA, 590, antes estábamos en 700 y algo. Pensé que el circuito, por esta placa yo la había armado hace un tiempo atrás, pensé que el circuito estaba ajustado para 13,8 volt, en realidad está ajustado para 13,70 y algo, 72, 73, así que la tensión máxima que va a alcanzar va a ser esta. Pero vamos viendo cómo poco a poco va bajando la corriente que toma. Acá vemos que la corriente bajó 100 mA más, ya estamos en 490, y vemos que la tensión se mantiene pareja, se mantiene estable. Así va a seguir bajando hasta unos pocos miliamperes, donde se va a estabilizar la corriente de autodescarga de la batería con la corriente que le entrega el cargador, y la tensión va a permanecer pareja, y así podría estar conectado en forma indefinida hasta que sea necesario utilizar la batería para alguna otra aplicación. Una cosa que tiene de ventajoso este tipo de cargador, y que es en parte lo que aprovechan los automóviles para manejar los consumos, es que nosotros podemos extraer corriente de la batería mientras está conectado al cargador. Entonces, si nosotros extraemos menos corriente que la que entrega el cargador, supongamos que el cargador entrega 800 mA, o para redondear, supongamos que entrega 1 ampere, y nosotros tomamos 500 mA de la batería para iluminación o lo que sea, 500 mA van a ir a la carga y los otros 500 mA van a estar disponibles en el caso en el cual la batería los necesite para cargarse. En el caso de que la batería esté completamente cargada, la única entrega de corriente por parte del cargador va a ser para la carga que conectemos. Una cosa para la cual esto es muy útil es cuando usamos algún transceptor de equipo de banda ciudadana o algún equipo de VHF trabajando con poca potencia, por ejemplo, donde nosotros vamos a tener periodos de transmisión en el cual el consumo va a ser relativamente elevado. Por supuesto, siempre ese consumo en transmisión tiene que ir en función de la corriente que puede entregar la batería, ¿no? Y mucho cuidado que una batería de 12 volts 7 amperes no está pensada para entregar 10-12 amperes, ni siquiera está pensada para entregar 7 continuamente. Este tipo de baterías está pensado para entregar 2-3 amperes, no más de 4 por periodos cortos. Igualmente todo eso viene especificado en la hoja de datos del fabricante. Decía que si nosotros vamos a operar, por ejemplo, un transceptor,
mientras vemos cómo va bajando muy despacito esto. Si nosotros vamos a operar un transceptor, en los momentos en los que estemos transmitiendo, seguramente o posiblemente la corriente que entrega el cargador no va a ser suficiente, entonces vamos a tomar corriente del cargador hasta 1 ampere y el resto lo vamos a tomar de la batería. Cuando dejamos de transmitir y pasamos a recepción, el consumo va a caer mucho, entonces supongamos que cae a 200 mA, 300 mA, que es lo que típicamente consume el equipo de banda ciudadana, vamos a tener que el cargador va a entregarle 200 mA al equipo de banda ciudadana y 800 a la batería para que reponga la corriente que extrajimos en el momento de transmisión. Es una de las tantas posibilidades. De hecho, le armé algo parecido a un amigo que es radioaficionado y lo usa justamente con equipos de comunicaciones. Y nada, no hay mucho más que mostrar acá porque esto va a ir bajando hasta prácticamente cero y esto va a permanecer estable, así que no tiene mucho sentido que muestre la progresión. Algunas consideraciones finales sobre la carga de baterías en general y sobre este cargador en particular. Primero que nada, si quisiéramos usar este cargador en baterías de 6 volts, que en general son de 6 volt 4 ampere, las que vienen en lámparas de emergencia con tubo fluorescente, hay que modificar la resistencia de 10K, el divisor resistivo formado por la resistencia de 10K y la de 2K2, de forma tal que, manteniendo la resistencia de 2K2 en ese valor y modificando la resistencia de 10K, logremos tener 2,5 volts en el punto de unión entre las dos resistencias. Para eso hay programitas o están las fórmulas dando vueltas por todos lados sobre cómo calcular un divisor resistivo. Y lo que tenemos que lograr es una tensión de 6,8 a 6,9 volts para poder cargar con una tensión de flote una batería de 6 volts de ácido plomo. En cuanto a la corriente, a la cual tenemos que ajustar el limitador de corriente, la resistencia del limitador de corriente, la corriente tiene que estar en no más de un 20% de la corriente nominal de la batería. Es decir, que si la batería es de 5 amperes, por ejemplo, la corriente del cargador no puede ser de más de 1 ampere, preferentemente de 500 mA. Bueno, eso por el lado de cómo adaptar el cargador a 6 volts. Después, los circuitos que hay, los circuitos y los métodos que hay en internet, en YouTube, en diferentes lugares, sobre cómo cargar una batería de auto, en general no son correctos. Una batería de auto, una batería de moto, en general no son correctos, porque suelen no tener en cuenta los límites de tensión y corriente que admiten las baterías sin ser dañadas. Una cosa muy común es ver videos o circuitos en páginas web donde se usa un diodo y una lámpara, por ejemplo, una lámpara serie conectada directamente a los 220 volts o a los 110 volts, lo cual, además de ser sumamente peligroso, además de ser sumamente peligroso para la vida del usuario, es peligroso para la vida útil de la batería, porque ese método no tiene ningún tipo de control en cuanto a la tensión. La batería puede seguir tomando corriente indefinidamente porque la tensión es la tensión de línea, limitado en corriente por la lámpara de carga, por lo cual la batería se va a cargar hasta que coloquialmente hablando empiece a hervir, que es cuando está tomando mayor cantidad de corriente que la que puede convertir en química. No nos olvidemos que las baterías son almacenamiento químico de energía eléctrica, es en una conversión de energía. Entonces pueden tomar más
cantidad de corriente, podemos darle más cantidad de corriente que la que puede convertir en sales de plomo, y con eso calentarse y deteriorarse. Lo mismo que si la pasamos de carga por no tener ningún tipo de límite en cuanto a la tensión máxima que le vamos a dar. Entonces, descartado completamente la lamparita con el diodo, descartado, salvo que sepamos lo que estamos haciendo o estemos vigilando continuamente, el transformador con el diodo y nada más, como suelen tener los cargadores baratos, que suelen ser terriblemente malos, a no ser que el bobinado del transformador esté calculado para no entregar más de 13,6, 13,5, 13,8 luego de rectificado. No nos olvidemos que la tensión en alterna no es lo mismo que la tensión una vez rectificada, que la tensión en continua. Tampoco es recomendable el usar un transformador con un puente de rectificador sin nada más para limitar corriente, porque la batería cuando está descargada va a tratar de consumir todo lo que le den, lo cual es malo para la batería, pero puede ser aún más malo para el transformador, ya que podemos terminar quemándolo, o para el diodo, que podemos sobrecargarlo y terminar quemándolo también. No es recomendable por ese motivo tampoco ponerle una fuente destinada para otro uso que no sea para carga de baterías, porque no está pensada con limitadores de corriente, salvo que sean fuentes de laboratorio. No están pensadas con limitadores de corriente y eso puede repercutir en una sobrecarga en la batería o en la destrucción de la fuente. Y me van a disculpar el ruido de fondo que seguramente se escucha, pero todavía tengo prendida la fuente con el cargador, pues estoy cargando la batería que mostré hace un rato. ¿Qué más? Había otra cosa más que quería agregar respecto a todo este asunto. Bueno, no sé. Si se me ocurre algo, lo dejaré en los comentarios abajo. Este video creo que fue el más largo de todos los que hice hasta ahora, así que espero que no repercuta negativamente. Un saludo grande a todos y cualquier pregunta o cualquier duda no tienen más que